Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del Diplomado de Derecho Societario Moderno con el tema Régimen de las Acciones de la Sociedad Anónima, que será desarrollado por el distinguido doctor César Ramos Padilla, quien es socio principal del estudio CRP y abogado también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado del doctorado de la misma institución. Actualmente es docente de la unidad de posgrado de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos en Derecho Concursal, Derecho Comercial y profesor visitante en las escuelas de posgrado de las universidades Pedro Ruiz Gallo, San Pedro, Uladesh, San Juan Bautista, entre otras. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Buenas tardes con todos. Primero para felicitarles a Bill Lawyer por este evento tan importante y que nos permita conversar sobre las novedades que aparece en la legislación societaria, ¿no? Eh, Enseguida voy a hacer la presentación. Un momentito si me esperan. Me avisan, por favor, si se puede ver. Sí, estimado doctor, perfectamente. Perfecto. El tema que se me ha convocado son las acciones de la sociedad anónima en el anteproyecto de la Ley General de Sociedades. Como sabemos, siempre las normas jurídicas tienen que ir perfeccionándose a través del tiempo. Y es más, la sociedad anónima es producto de la necesidad de los comerciantes, primero para abaratar los costos de inversión, porque como ustedes ven, si ustedes tienen un plan de negocios que su tasa de retorno significa cómo van a recuperar, es normalmente entre 16 y 20% y buena tasa de retorno. Como dicen los economistas, tasa de retorno es cómo recuperas tu inversión. Pero si yo lo financio, mi plan de negocios, con préstamos bancarios que me sale 30%, 25%, de intereses, prácticamente cualquier plan de negocios, por mejor estructurado que esté, tiene el resultado de la quiebra, ¿no? Necesariamente, sacando números simplemente, así. Entonces, los comerciantes inventaron un sistema de recolección de capital que permita al inversionista recibir dividendos que serían parte de las utilidades de la empresa como, como retribución a su aporte, ¿no? Le dicen, oye, no pongas en el banco te va a pagar a plazo fijo máximo 5%. Y si no es a plazo fijo, 2% anual. Mientras el riesgo, o sea, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, nosotros vas a dar entre 15%, una renta variable que puede ir hasta más, de acuerdo a los requerimientos del mercado, pero también tú tienes el riesgo que puede ir a menos y no recuperar nada, ¿no? Entonces, ¿asumes ese riesgo? Sí, asumo. Será retribuido de acuerdo a tu participación que tengas en el capital social mediante dividendos que se va a distribuir periódicamente. Entonces, este tipo de colocación de acciones, que en otros países no se llama sociedad anónima, sino sociedad por acciones, ¿no? Permite, permite que sea atractivo para el inversionista, para aquel que pone capitales. Por ejemplo, ¿qué entidades? O sea, hay inversionistas que trabajan y colocan capitales, ¿no? Inversionistas pequeños que tienen que ser respaldados por la ley para que no sufran fraudes y otras cosas. Este,
hay pequeños inversionistas, pero hay grandes inversionistas también que manejan dineros públicos, como por ejemplo las compañías de seguros. Captan la prima de seguro de una cantidad innumerable de personas, por ejemplo, seguro de vida. Nadie se quiere morir, pues, ¿no? Todo el mundo quiere esperar pasar los 65 años y a ver qué resulta de su vida y de ante todo de los que dependen de él. Entonces, ¿qué hace el seguro? Como no te quiere morir rápido, invierte solamente en dónde va a invertir. En el mercado de valores, comprando renta variable como es acciones y una parte renta fija. Entonces, hay gente que tiene que colocar si no muere. Las AFPs, todos los meses a todos los trabajadores les descuenta 13%. ¿Qué hace con esa plata? Si se quedan en su casa, esa plata se desaparece, ¿no? ¿Y cómo responde ante los jubilados? Tiene que lo colocar en acciones en el mercado de valores o afuera del mercado cuando hace inversiones extrabursátiles que le permita tener un margen mayor de rentabilidad. Entonces, miren la importancia que tiene, un ratito, chicos, ¿ya? La importancia que tiene las acciones en la sociedad anónima. Entonces, ¿qué importancia? Reúne capitales mediante aportes. Es la medida de la participación del socio en la sociedad anónima. Hay algunos socios que no solamente quieren invertir, sino que están en la expectativa de controlar esa empresa porque requieren tomar el control y llevar a cabo, porque de repente su grupo económico requiere esa empresa estar controlada para toda su actividad económica o diversificar los riesgos y representa indirectamente la situación de la sociedad. ¿Por qué? Porque si no produce utilidades, está en pérdidas y las acciones valdrán menos. Si produce utilidades, significa esa rentabilidad le va a dar mayor importancia y mayor valor en el mercado a esas acciones que pueda venderse en un mercado secundario del mercado de valores o fuera del mercado, también va a ser atractivo para poder adquirir. Toda la exposición voy a dividirlo en tres partes, partiendo del concepto de la acción, que es un título valor que representa la parte alícuota del capital social y configura la condición de socio. Entonces, lo primero que voy a tocar es que el título valor, que la acción representa parte alícuota del capital social, ¿ya? ¿Por qué parte alícuota? Vamos a ver dentro de un momento eso. Que aquel que es titular de la acción es socio, es accionista. Pero él también tiene la posibilidad de desinvertir porque le entregan un título valor con capacidad circulatoria. ¿Qué significa? Que puede pasar de mano en mano. Ha pasado de mano en mano de tal velocidad que han tenido que crear una bolsa de valores para que pueda pasar de mano de forma rápida. No todas, un pequeño grupo y los que quieran estar en un mercado donde rápidamente puede adquirir acciones o puede venderse acciones, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de estos elementos que lo he dividido, el concepto de acción, y entrar un momentito a lo que es la naturaleza jurídica de la acción. El Código Civil del el artículo 886, numeral 8, dice que es un bien mueble. ¿Y por qué es un bien mueble? Porque es un documento o es un derecho que contiene un conjunto o sea, es un documento que contiene un conjunto de derechos, pero este derecho es de participación. Mientras la letra de cambio es un derecho de crédito, mientras, mientras la cheque es un instrumento de pago, mientras el conocimiento de embarque está incorporado derechos reales de propiedad, ¿no? Entonces, acá contiene el derecho de participación. ¿En dónde? En el patrimonio, en la vida social, en el reparto de los beneficios y en asumir pérdidas. En el fondo no quiere decir, oye, quiero tu dinero, quiero captarte, te voy a entregar acciones, pero a la vez tú tienes la posibilidad
tienes la posibilidad de decirme qué hago con tu plata, ¿no? Dame la información, qué cosas haces con mi plata. Por eso participas en la vida social, en el patrimonio, en el reparto de beneficios y en asumir también las pérdidas, ¿sí? Entonces volvamos a la primera. Vamos a comenzar del concepto por tener lo que la acción representa la parte alícuota del capital social. Y nos vamos para esa zona. La acción como parte alícuota del capital social, ¿no? Y vamos a hacer el esquema más o menos comparando con el anteproyecto con la ley actual. El artículo 82 de la Ley General de Sociedades establece pues esa relación capital social y la acción, que lo repite de una u otra manera el artículo 66 del anteproyecto de la Ley General de Sociedades. La ley actual nos establece que esa forma de captar tiene que tener fases. ¿Cómo incorporo ese dinero de aquel que quiere aportar a mi capital social que puede servir de financiamiento a mi plan de negocios? Entonces, uno es la creación y otro es la emisión o suscripción de las acciones. Pero también le da la oportunidad de acciones intermedias que no forman parte del patrimonio, son acciones en cartera y cuando necesite la sociedad lo pone en circulación esas acciones en cartera que va a permitir captar de nuevo fondos porque le faltó en los ajustes de su plan de negocios, ese financiamiento le faltó algunas cosas que quiere terminar de financiarlas. ¿Cómo incorporar? Va a incorporar la necesidad de aquellos inversionistas para que inviertan en el capital social, colocando las acciones. Y lo puede colocar, y eso nos habla el artículo 85 de la ley, y es que en el anteproyecto lo regulan de acuerdo al artículo 69. Lo puede colocar a la par, bajo la par, y con prima. Es cuando la sociedad dice, voy a colocar a este precio, que no significa el valor nominal, pero vamos a ver eso con tranquilidad. Y finalmente dice, oye, la acción es parte alícuota del capital social, y en algunos momentos puede aparecer más de un titular de la acción. Por eso declara la indivisibilidad de la acción y eso lo repite, no solamente habla del artículo 89 de nuestra ley, lo repite con algunas modificaciones el artículo 72 del anteproyecto de la Ley General de Sociedades. Lo pongo con rojito para que vean que esto todavía no es ley vigente, pero es ley para poder discutirla, para poder que mejore. Recordemos que, si bien es cierto, muchas relaciones jurídicas en el mundo del derecho comercial se regulan por la costumbre mercantil. Por ejemplo, en los contratos de compraventa internacional de mercancías, la forma de entrega se utilizan terminologías de la costumbre mercantil, como por ejemplo ex-work, FOB, SIP, delivery, ¿no? Y algunos DDP, etcétera, etcétera, que no está regulado en ninguna ley, pero la costumbre se basta porque es una fuente importante del derecho comercial. Pero ¿por qué tiene que intervenir la ley donde la costumbre generó este tipo de sociedades anónimas que apareció primero con acciones al portador y luego requiere pues que se emitan títulos valores nominativos que son las acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se presentaron desde muchos años anteriores, desde la época de su creación, 1602, algunos fraudes que la ley tenía que poner orden. La ley vivía de estas empresas porque con el impuesto a la renta, las utilidades también participa el Estado, ¿no? El Estado no es indiferente a ello, por eso requiere sociedades anónimas sanas que le produzcan utilidades y que en los países desarrollados prácticamente es la columna vertebral de sus ingresos de los estados, ¿no? Que no requieren ir
a otro tipo de impuestos para poder seguir recolectando tributos. Entonces, el Estado tiene importante, y para eso se fijan dos cosas. Primero, protección al accionista minoritario, ¿no? Y segundo, protección al acreedor, que en algunas figuras jurídicas se pueden ver porque son los más vulnerables en el caso de la utilización de esta persona jurídica para desarrollar actividad empresarial. Y seguimos y vamos a comenzar por el capital y la acción. Ya no voy a repetir los artículos, pero algunas cosas que están avanzando, el anteproyecto lo estoy colocando con rojo. Entonces, nos dice el artículo 82 de la ley actual y 66 del anteproyecto, que la acción representa parte alícuota del capital social. Significa que es una parte proporcional del capital social, una fracción, por lo cual se puede establecer la ecuación valor nominal por número de acciones da igual capital social. Entonces, las empresas más grandes utilizan el valor nominal un sol. Las empresas pequeñas le pueden poner 10 soles, 100 soles. ¿Y cuántas acciones son? Son 10 acciones de 100 soles cada uno, 10 por 100, 1000 soles el capital social, ¿no? Pero cuando ya manejas millones, y yo he visto que las grandes empresas dicen, ¿cuál es el valor de la acción nominal? Un sol. Porque en realidad ese valor comienza a subir 7, 8 soles por la rentabilidad que va produciendo, ¿no? Es una representación documental del accionista que aporta al fondo social, que es un aporte patrimonial y debe expresarse en dinero. Y repite también el anteproyecto que debe haber una igualdad del valor nominal para que se establezca este principio de que la acción es parte alícuota del capital social, que multiplicado el valor nominal por el número de acciones da el capital social. Fases de la generación de las acciones, o sea, cómo ingresa a mi patrimonio el aporte del socio. Por una creación, en el pacto social se crea y se genera en la relación jurídica societaria la relación accionista, o sea, socio y la sociedad. El socio se compromete a aportar, solamente que en el pacto social no solamente basta comprometerse, sino aportar siquiera el 25%. Pero la Junta General de Accionistas después, en los aumentos de capital, lo puede crear todavía. Y al crear no significa que forme parte del capital social, todavía no forma parte. Y nos dice acá, oiga, este título valor, que son las acciones, produce, ¿cuál va a ser la retribución de los accionistas? El rendimiento. Solo por utilidades, nada que interese, nada, eso es el banco. No. Acá participas en las utilidades. Si no te convienes, ves cómo sales de la sociedad, vendes tus acciones y comienzas a meter tu plata en el banco, ¿no? El segundo paso, que en el pacto social son las dos cosas a la vez, están juntos, pero cuando hay aumento de capital, sí se nota la diferencia, distintos momentos. La emisión comienza con la suscripción. La suscripción es un acto jurídico por el cual el accionista se compromete a asumir el pago del valor de la acción y tiene que comprometerse a pagar el 100%. En ese momento incorpora al activo social o al patrimonio, pero debe primero pagarlo el 25% del valor nominal. Es como decirle, tú me prometes mucho, pero no me dices nada. Dame muestra de tu cariño. Pon el 25%, ¿no? Entonces, lo aclara pues el anteproyecto diciendo que debes asumir el pago del valor de la acción del 100%. Por doctrina, nosotros sabíamos que la suscripción era ese acto jurídico por el cual asumes el pago del valor de la acción. Acciones en cartera son acciones creadas, pero no suscritas, no forman parte del patrimonio social ni del activo de la empresa, y no puede representar
más del 20% de las acciones emitidas. Pero ¿cuál es el aporte del anteproyecto? Dice que puede encargarse a una tercera persona, por ejemplo, a un banco de inversión, mediante el contrato de underwriting, encargarse de la colocación a terceros. La posterior colocación se hará respetando siempre el derecho de sucesión preferente de los antiguos accionistas según el principio de proporcionalidad o paridad de trato, dentro del plazo de los 5 días hábiles que se convoca para el ejercicio de este derecho de suscripción preferente. ¿Cómo lo coloco las acciones? Principio general. La equivalencia del valor nominal y el valor de aportación. ¿Qué cosa es valor de aportación? Es el precio de las acciones que es acordado por el pacto social o por la Junta General de un aumento de capital. Normalmente, lo lógico, lo normal es que haya una equivalencia. ¿Cuánto es? Un sol, el valor nominal, aporta el sol. Protege la actividad de la empresa, la integridad patrimonial, protección de los accionistas porque es la medida de sus derechos y protección a los terceros porque son futuros acreedores, ¿no? Y quien va a responder como es el patrimonio como prenda genérica. Entonces, hay acciones colocadas a la par, que es el principio general. Valor nominal de la acción es igual al valor de la aportación. Valor nominal un sol, valor de la aportación que voy a ingresar es un sol. Normalmente eso se realiza cuando se va a constituir la sociedad, ¿no? En el pacto constitutivo. Entonces, valor nominal es igual valor de la aportación, valor nominal, acá le ponemos la fórmula. Pero también puede haber acciones colocadas con prima. Significa, oiga, vamos a aumentar el capital, pero nuestra sociedad tiene un patrimonio neto positivo, que no solamente que el patrimonio neto supera el capital social. Y entonces si colocamos al valor nominal, entonces los accionistas que no ejerzan su derecho de aportar al aumento de capital van a perder el valor contable de sus acciones. ¿Cómo podemos evitar eso? Y que esas acciones que cargaban utilidades vayan esas partes de las utilidades a cargar a las nuevas, a los nuevos aportes. Entonces, vamos a ver si lo hacemos atractivo, pero tenemos que decirle la verdad, que el valor de la aportación, o es el precio de la acción, es mayor que el valor nominal. El valor nominal es un sol, pero te lo voy a colocar a sol 50. No. Entonces, el valor de la aportación es igual al valor nominal más una prima, que es un plus. Y el destino de ese plus va a ser formar un capital adicional, como dicen los contadores, pero jurídicamente va a tener la naturaleza de reserva legal, ¿no? Pero también imagínense que por problemas del mercado, el patrimonio neto sea menor que el capital social. Entonces, para aumentar el capital, señores, estamos convencidos que nuestro patrimonio, el patrimonio neto es menor que el capital social, pero producto pues de la pandemia, ¿no? No producto de situaciones normales de mercado. Y tenemos la posibilidad de escalar en el mercado. Entonces, para atraer nuevos inversionistas o a los antiguos inversionistas a colocar, a seguir convencidos de desarrollar el objeto social o el plan de negocios, el precio se pone menor que el valor nominal. El valor nominal es un sol, pero lo coloca a 90 centavos o a 80 centavos. Va a evitar desigualdad entre nuevos y antiguos socios. En este caso, como le digo, se presenta cuando el patrimonio neto es menor que el capital social, pero tanto la ley actual como la ley, el anteproyecto, le pone candados. ¿Como cuáles? Que si yo aporto el precio que se coloca o el precio que ha aprobado la Junta General de Accionistas, se considera totalmente pagado como si hubiera aportado el sol.
Y esa diferencia entre el sol que he aportado y el valor de la aportación, que es 90 centavos, 10 centavos se tiene que poner contablemente como pérdidas de colocación, ¿no? Para que nadie diga, oye, hay que cobrarle de nuevo ese 10 centavos más. Y por último, pues de esta característica de las acciones es la indivisibilidad de la acción. La naturaleza de la acción es que representa una parte proporcional del capital social. El acto jurídico constitutivo establece que, pues, esta naturaleza está consagrada y que al dividirse se modificaría unilateralmente el contrato social. Tenemos que ver que por naturaleza, no por muchas veces decisiones intervivos, sino vamos a ver, el señor Rockefeller, que es el único accionista mayoritario, se muere o se enfría, como dice, ¿no? Y tiene 10 hijos. Y cada acción ya tiene 10 copropietarios, ¿no? Entonces, pero dice la ley, pues, ¿sabes qué? En caso que la titularidad sea de varias personas, la legitimación para el ejercicio de derechos debe ellos elegir a una sola persona. Ahora, viendo esto, ¿qué aportes da el anteproyecto? Dice que al registrarse las acciones en copropiedad, debe hacerlo en la matrícula de acciones y se anotará obligatoriamente el porcentaje de propiedad que corresponde a cada copropietario. Y cómo mediante una carta con firma certificada notarialmente por los copropietarios. Habría que preguntarles, ¿no? Oiga, ¿y por qué no con la declaración de herederos se establece qué porcentaje tiene cada uno? O sea, lo que vengo a decir es, oye, no podemos decir lo que ellos hacen no es lo máximo, sino hay que cuestionarlos. Entonces, la declaración de herederos va a decir qué porcentaje tiene cada uno, ¿no? Y el propio Código Civil dice que cuando hay copropiedad y no se establecen los porcentajes, se presume, salvo prueba en contrario, que son iguales todos, tienen la misma participación. Con eso se solucionaba y no se seguía escarbando. Cosas que un poquito, estamos hablando de una acción, y la acción se mueve a veces al día en el mercado de valores, pasa por 3 o 4 propietarios. Y con estos problemas, pues no va a pasar, pues no va a servir ni siquiera los avances de la electrónica y de la automatización de la circulación de estos tipos de valores, porque va a estar, si se presenta con carta notarial, etcétera, pudiendo suplirlo por otros medios. Dice, los copropietarios de las acciones designan a una sola persona, como ya le dije, para el cobro del ejercicio sobre tales acciones, salvo el cobro de dividendos. ¿Y a qué presenta otra situación? Como normalmente hasta ahora es quien figura en la matrícula de acciones, le dicen cobra dividendos. Y si el copropietario lo que debió hacer es hacer la división y partición, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Para que sea una persona natural que tenga un grupo de acciones. Pero no, dice que ahora la sociedad va a tener que pagar de acuerdo a la participación de cada copropietario. Ya es hacer un poco más burocrático esta situación. Y estos criterios es aplicable también a la sociedad conyugal. Recordemos que las acciones son bienes muebles. Si adquiero como bien mueble, puede adquirir una sola persona. ¿Para qué voy a hacer que sea dos o más personas o la otra persona que participe? ¿No? Y si adquiere un miembro de la sociedad conyugal, significa que son bienes comunes. Y la ley de títulos valores señalaba que si lo vende, no necesita la autorización de código, porque si no el mercado de valores se paralizaría. Y eso también tendremos que aplicar a quién, a la letra de cambio. Está circulando, voy a endosarlo. Y antes de endosarlo dice, no, a ver, que firme tu cónyuge, si no, no vale. Y la acción es un título valor que lo tiene igual que la letra de cambio una sola persona, no van a jalarse dos, ¿no? Esa es una situación que deberíamos estudiarlo. Significa, es un aporte muy bueno,
pero hay que estudiar, ¿no? Ahora entramos al otro espacio, la acción como conjunto de derechos. Y vamos a ver el derecho a las utilidades, que en nuestra ley actual está en el artículo 39, 40, 95, 96, 97, 114, 230 y 231, a mí me faltó el 230. Y en el anteproyecto está el artículo 52, 53, 96, 77, 207 y 208 del anteproyecto de la Ley General de Sociedades, que ustedes pueden entrar al Ministerio de Justicia y ahí conseguir ese anteproyecto, ¿no? Bajárselo todito. Esto. El derecho, y también tiene, estamos hablando como conjunto de derechos, derecho al patrimonio neto resultante. En nuestra ley está pues en los artículos 95, 96. En el anteproyecto está el artículo 77 y 407 del anteproyecto. El derecho de asistencia, que está en el artículo 77. El derecho de voto, en el de la ley actual está 90, 95. Y en el anteproyecto está 73, 77, 112, 118 y 132. El derecho a la información, que nuestro ordenamiento jurídico había creado un artículo 52A y además del clásico 130. Todo eso se ha fusionado en el artículo 120 del anteproyecto de Ley General de Sociedades. El derecho de fiscalizar la gestión, antes era como un derecho mínimo del accionista, ahora se presenta como un derecho pues, que puede ejercer un porcentaje de los accionistas, como en el artículo 203 y 204. El derecho de impugnar los acuerdos sociales también aparecía como un derecho mínimo de los accionistas, que ahora aparece como parte general en el artículo 41 del anteproyecto de la Ley General de Sociedades. El derecho de separación, que estaba en el artículo 95, 96 y 200, ahora aparece pues en el anteproyecto en el artículo 77 y 180. ¿Y qué vamos a desarrollar? Partamos por las generalidades. ¿Qué cosa es la utilidad? Es el ingreso menos el egreso, pero por actividades de mi plan de negocios o mi objeto social. Mientras el beneficio puede darse de distintas maneras, ¿no? Y que en el fondo está reflejado en el activo menos el pasivo, que podemos verlo. Vamos a ver, compramos un terreno en un sitio lejano a $30,000, pero después de eso pasa la línea del gas, hay una carretera, comienza ahí la posibilidad de tener agua potable, y esos de $30,000 sube este, a 300,000. La diferencia es el beneficio. Si lo vendo, en la contabilidad simplemente aparece como precio de adquisición, y si lo vendo a 300,000, de 300,000 menos 30,000 son los beneficios, ¿no? Ese es uno. También puedo hacer simplemente como excedentes de revaluación. No lo vendo, sino lo revalúo y en la contabilidad establezco el nuevo precio, pero tengo que hacer la diferencia que es entre el precio actual después de una tasación y el precio que está que figura como adquisición, hay que ponerlo como excedente de revaluación. Esos son beneficios que integra también las utilidades, ¿ah? Pero la utilidad es la diferencia del ingreso menos egreso, pero producto del desarrollo de nuestro plan de negocios o emprendimiento, ¿no? Del objeto que figura en el objeto social. Entonces, con ello vamos a proyectar un concepto genérico del derecho de participar en el reparto de utilidades y beneficios. Es el concepto de participar en el futuro reparto de utilidades y beneficios. Aparece acá como un derecho abstracto,
como una declaración programática donde se presenta el principio de paridad de trato, pero acá flexibilizan, para mí peligrosamente, porque esta declaración programática que dice todos tienen el derecho de participar en el reparto de utilidades, habla dice que todos no se le puede discriminar permanentemente a nadie en las utilidades, pero lo que significa que puedo discriminarlo provisionalmente, transitoriamente. Y ese es un peligro. Iría contra el principio de paridad de trato, ¿no? Siempre a discutirlo. Pero tampoco puede haber exoneración de pérdidas, porque si hay pérdidas, todo el mundo tiene que participar. Pero luego de eso aparece un derecho concreto. Un derecho concreto que significa que yo tengo derecho a los dividendos y para ello requiere que los beneficios sean arrojados por el balance, que exista un acuerdo de distribución por la Junta General de Accionistas y ahí ya aparece un derecho concreto, que es mi derecho a los dividendos. ¿Qué sería el dividendo? Es la parte de la ganancia que corresponde a cada acción cuando la sociedad decide repartir. Ya hemos visto requisitos que los estados financieros, dentro de ellos el balance general, arroje utilidades o beneficios, que exista una decisión del acuerdo de la Junta General y que la naturaleza ya no es derecho de participación, sino es un derecho de crédito. El derecho al patrimonio neto resultante de la liquidación. Si la sociedad entra en liquidación, se tiene que pagar a todos los acreedores. Una vez pagado a todos los acreedores, si queda algo, se le denomina haber social. El haber social es igual al patrimonio neto luego del pago a los acreedores. Y este haber social tiene que repartirse mediante el principio de proporcionalidad a los accionistas. El derecho de asistencia es un derecho de asistencia a junta con voz y voto que requiere la presencia e intervención en los debates. Y el derecho de voto, mediante el derecho de voto, forma la voluntad de la social con su voluntad. Se eligen los miembros del órgano administrador, se controla la sociedad y se parte por un principio de unidad de voto que todas las acciones del accionista deben ser representadas por una sola persona. El ejercicio del derecho de voto puedo hacerlo yo individualmente o mediante acuerdo de voto, acuerdo para cada junta, o delegar mediante representación mi voto, ¿no? O mediante un sindicato de votos, que es una agrupación de accionistas para mantener el control o defensa de los derechos. El otro derecho es el derecho a la información. Se ejerce con motivo de la realización de la Junta. Ese es el clásico, a partir del momento de convocatoria de la Junta hasta su celebración. ¿Sobre cuál? Sobre los puntos de la agenda. Pero hay un derecho general de información que ese es una especie de consolidación que hace el anteproyecto, que dice que el 5% de las acciones con derecho de voto pueden pedir cualquier tipo de información, pero que no sea reservada, ¿no? Si es reservada, pueden ir hasta el juez para que digan si es reservada o no, porque hay secretos industriales y otro tipo de secretos que no pueden ser divulgados así nomás, o alguna información privilegiada que el hecho que se divulguen pueden afectar el precio de las acciones en el mercado, ¿no? El derecho a fiscalizar la gestión de los negocios, que si bien es cierto, este derecho se realiza por otros derechos como asistencia, voz y voto en Junta General, mediante el derecho a información, pero no se concretiza en el derecho a exigir auditorías permanentes o especiales. Porque contablemente puede establecerse, oiga, maquillamos un poco la contabilidad y hacemos que algunas travesuras del gerente general lo pasemos como gasto de la empresa, ¿no? Pero cuando viene la auditoría le dice, oye, se aplicó las normas internacionales de contabilidad, ¿por qué tiene que asumir la empresa este costo? ¿No? Este costo no podemos deducirlo como gasto.
Y entonces comienza a ver ya de otras formas, hay otros criterios que no soy contador ni auditor, que pueden determinar algunas irregularidades mediante estas auditorías. El derecho de impugnar acuerdos societarios protege del abuso de la mayoría, pero ponen, no sé si de contrabando o de buena fe, dice que permite que el estatuto establezca límites, o sea que yo para impugnar tengo que reunir el 10% del capital social. Un ejemplo, en nuestra ley actual es una ley, pues es un derecho individual del accionista y lo puede ejercer inclusive hasta con una acción. Si el acuerdo es nulo, él puede pedir la nulidad de esos acuerdos. Entonces, porque dice que la ley debe respetar, o sea, el acuerdo de la sociedad debe respetar la ley, el estatuto y el interés social. Y todo aquel acuerdo que vaya contra la ley, el estatuto y el interés social, pues es impugnable. El derecho de suscripción preferente es un derecho que tienen los accionistas a mantener su proporcionalidad en caso de emisión de nuevas acciones con aportes. Si se va a aumentar el capital social con nuevos aportes, entonces significa que el antiguo accionista tiene el derecho a participar en el aumento de capital con nuevos aportes relacionado con su proporcionalidad, o sea, con el principio de proporcionalidad que tiene el capital social. Lo que se busca es compensar la disminución del valor de las acciones por emisión de las nuevas, y este valor patrimonial es incorporable a un título valor. Y nace otro título valor, que es un certificado de suscripción preferente, que contiene el derecho de suscripción preferente. Derecho de separación. La tutela del socio frente a la mayoría cuando se modifica aspectos fundamentales del estatuto. Hace una aclaración muy buena, porque antes dice, oiga, sí, que cambia el objeto social, pero ese cambio del objeto social es muy, 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 muy relativo en cuanto a la interpretación, pero ahora se establece que no solamente por el cambio, sino la sustitución, que sería cambio, ampliación del objeto social o reducción. Vamos a ver, ¿qué dice? Nuestra empresa se dedica a la fabricación de azúcar, pero puede ampliar a la producción de licores, a la producción de papel, ¿no? Entonces, lo que dice, si tú amplías, también tienes que darme derecho de separación. O reduces el objeto social también. Ahora, esto entra en contradicción un poco con la parte general que algún día vamos a ver, ¿no? Que puede haber objeto social indeterminado. Con eso, el derecho de separación es una burla, ¿no? Segunda causal, el domicilio. Cambio el domicilio al extranjero, ¿ah? Me voy a Venezuela, ya. Pero es el riesgo país que mi inversión no va a soportar, ¿no? Devuélveme mi plata. Bueno. O limitación a la transmisibilidad. Yo pongo el dinero porque quiero sacarlo en cualquier momento, lo pongo como refugio, porque mi actividad económica tenía una baja y quiero refugiarme aportando, comprando acciones y después venderlas. Pero si ahora me vas a decir, oye, que tienes que pedir permiso al Papa y no sé quién, no me interesa, mejor dame mi plata y yo veo a dónde voy. O en caso de reorganización, que puede ser fusión, escisión, transformación, entonces ahí también tengo el derecho de separación. Y permite al socio retirarse con el reembolso del valor de sus acciones. Hay algunos aportes interesantes, como por ejemplo, antes la ley actual te pide, si es que cotiza en el mercado de valores, que el valor sea una especie de cálculo matemático del, de la ponderación de la cotización de los últimos 6 meses. Entonces la ley, el anteproyecto dice, oiga, que sea el precio del día que se está cotizando en el mercado, ¿no? ¿Para qué vas a tener que hacer tanto cálculo matemático?
Y si no calcula, y si no está en el mercado, están, simplemente son las 500.000 sociedades anónimas que existen, entonces el valor contable, o sea, el valor de libros. ¿Qué significa el patrimonio neto entre el número, entre, por el patrimonio neto entre el número de acciones? Significaría el valor de participación del accionista, que multiplicado por su número de acciones va a dar el valor de libros que tenga las acciones, ¿no? Y casi ya vamos a ver, tratando de finalizar, la acción como título valor. Esta es la que se diferencia de todo tipo de sociedades. Entonces, es un título que incorpora derechos corporativos. La acción como título nominativo está en la Ley de Títulos Valores, artículo 29 al 32, y hay algunas cosas importantes que regula como matrícula de acciones. Antes es el artículo 92 de la Ley General, ahora es el artículo 75 del anteproyecto, que se debe comunicar a la sociedad, ¿no? En el anteproyecto está en el artículo 76, en la ley actual 93, y que este derecho se va a incorporar a certificado, o sea, material, papel. El artículo 100 en la ley anterior, o 70 en, no ley anterior, ley vigente, el 100, y el anteproyecto si se da, si se promulga, el artículo 70. Anotaciones en cuenta significa que elimino el certificado papel, está en el mercado de valores y lo puedo transferir mediante cuentas, transferencia de cuentas. Es igual que el documento que tiene mayor perfección en su transmisión, que es el billete, ¿no? Yo puedo incorporarlo a una cuenta corriente y de repente digo, oye, dame tu cuenta y yo te traslado lo que te debo. Entonces, y así terminamos, extinguimos muchas relaciones jurídicas. Igual, entonces, eso aprende también las acciones. Como todas las acciones que se emiten son iguales, tienen los mismos derechos, puedo cambiar uno por otro. Entonces, ¿para qué ponerlo en papel si lo puedo anotar de cuenta en un mercado pequeño que no pasa de 200 empresas, que es en el mercado de valores, ¿no? También regula la transferencia, limitación y prohibiciones en el artículo 71, la propiedad de las acciones en nuestra ley actual, el artículo 91, y en el anteproyecto del artículo 74, el usufructo de prenda de acciones como cualquier bien mueble, en el artículo, antes estaba el 107, 108, 109, ahora el artículo 98 del anteproyecto, y el embargo de acciones en la ley actual, en el artículo 110, y en el anteproyecto en el artículo 100. Entonces vamos a entender que dentro de los títulos valores hay tres tipos de títulos valores. Títulos valores al portador, que basta con la entrega, ¿no? Un cheque al portador, me entregas y yo recibo la mano como si fuese cualquier billete y lo cobro en el banco. Títulos a la orden no solamente tiene que ver la entrega, sino también el endoso. En el dorso me tiene que poner endosado a favor de César Ramos Padilla, ¿no? El dorso. Y los títulos valores nominativos, que son emitidos en serie, pero para su transferencia requieren entrega de certificado, ¿no? Entrega de certificado. Además, la cesión puesto como endoso acá en la espalda y la comunicación al emisor para que inscriba en su matrícula de acciones. En nuestro ordenamiento jurídico, por criterios tributarios, solamente es posible emitir títulos valores nominativos en las acciones. En el mundo hay acciones al portador también, que se mueve y se transmite de mano en mano. Entonces, para la transmisión plena requiere entrega, endoso, anotación de la sesión, tipo endoso, e inscripción en el registro del emisor. El artículo 71 un poco más lo hace un poquito más engorroso. Del anteproyecto dice que antes de la inscripción
en los registros públicos, acá el ES parece ya otro idioma, ¿no? Se transfiere mediante la cesión de la posesión contractual. Todavía recién es un contrato. No, todavía no se inscribe. Y regula que se va a transferir mediante la cesión de la posesión contractual. Luego de la inscripción y antes de la incorporación en certificados o anotación en cuenta mediante cesión de derechos y emitidos los certificados, sí, mediante la entrega, la incorporación de la cesión en el certificado, que tiene características del endoso, y comunicación al emisor. Registro, comunicación y representación. Matrícula de acciones en el registro del emisor se inscribe creación, emisión, transferencia o gravámenes de la acción. Pero el anteproyecto agrega que también debe haber datos personales, correo electrónico y algún tipo de circunstancias como convenios o sindicación de acciones que sea parte de algún convenio debe inscribirse también en la matrícula de acciones. La comunicación a la sociedad debe hacerse la transferencia mediante notificación a la sociedad para su inscripción del nuevo propietario. Y nos dice que también los convenios entre socios deben ser comunicados a la sociedad. Deberíamos agregar también, si que el juez quiere embargar las acciones, debe comunicar a la sociedad para que inscriban la matrícula de acciones. Certificado de las acciones y anotaciones en cuenta. El certificado que incorpora el derecho de participación va a contener, mediante el principio de literalidad, datos esenciales incorporados. El otro es la representación en cuenta contable y en la partida registral que tiene Cavalli, o la institución de compensación y liquidación de valores, debe establecer todas las características de la acción, ¿no? Y lo va a poner como una cuenta contable, ¿no? Una de cada uno de los titulares. Propiedad de la acción. Hemos visto propiedades de acción es quien aparezca en la matrícula. Limitaciones. El principio es libre transmisibilidad de las acciones, pero puede haber prohibiciones temporales de transferencia y algunas limitaciones que vamos a ver ahorita. El estatuto o el acuerdo de socios por un tiempo de no mayor de 10 años, ¿no? Algunas prohibiciones. Porque vamos a ver, algunos de ustedes son propietarios de una concesión minera de oro. Quieren constituir una nueva sociedad con un inversionista extranjero. Constituyen la sociedad, aportan la concesión. El inversionista extranjero dice, oye, si aparece un presidente loco y me quiere adquirir a la fuerza, ¿no? O expropiar mis acciones. Entonces, no, pues yo quiero que tú estés conmigo, porque yo sé que tú tienes poder, estás metido en todos los grupos de la mafia, ¿no? De los grupos políticos, y tú eres mi escudo. Pero por lo menos 10 años debe estar prohibido que tú salgas de esta empresa vendiendo tus acciones. Si no, no invierto, me voy, ¿no? La propiedad, ya estamos hablando, y hay limitaciones. Si bien es cierto el principio de libre transmisibilidad, las limitaciones deben establecerse en el estatuto. Puede haber cláusulas de tanteo que ofrecer previamente a los accionistas, de consentimiento que la sociedad le autoriza a transferir, o de prioridad que la sociedad se reserva el derecho de preferencia ante cualquier tipo de transferencias. Y ya un poquito para no cansarlos y terminar exacto. El usufructo, como cualquier bien mueble, te da derecho a usar y gozar las acciones. El propietario ejerce el derecho de asistencia, voto, fiscalización, y el usufructuario los dividendos. Pero esto es salvo pacto en contrario. La prenda ahora se va a llamar, lo que está estableciendo el anteproyecto se llama garantía mobiliaria. Y eso me faltó anotar. Que la entrega en garantía de acciones, como para que garantice a una otra obligación, debe anotarse en la matrícula. El propietario ejerce todos los derechos otorgados por la acción. Y el embargo, en la inmovilización jurídica de la acción, se debe inscribir la matrícula
el propietario ejerce derechos contenidos que incluyen los frutos. O sea, el propietario ejerce claro. Entonces, si es que el embargo, el juez dice que también incluye el fruto, lo dejas al propietario sin frutos, ¿no? Estamos sabiendo que podemos extender el embargo también a los frutos de las acciones, que serían los dividendos. Y aquí ya no ha entrado pues a la adquisición de las propias acciones o el control indirecto, que ya, eso sería ya por lo menos 2 o 3 sesiones más. Partimos a las conclusiones. La sociedad anónima como recolectora de ahorros públicos, de ahorros del público, de los terceros, necesita dividir su capital en partes alícuotas como las acciones para lograr aportes individuales aún sean modestos. Las acciones le dan al aportante un conjunto de derechos de participación en la vida social, lo que hace atractivo al inversionista, inclusive al pequeño, observando el principio de paridad de trato. Para otorgar la posibilidad de desinvertir sin tener efectos en el patrimonio de la sociedad, el derecho de participación se incorpora en títulos valores llamados acciones, que son en principio de libre transmisibilidad. Y cualquier negociación que haga la sociedad anónima con sus propias acciones no debe de menoscabar los derechos de los accionistas ni de terceros. Con esto doy por finalizado mi participación para las preguntas que consideren convenientes. Si existe cualquier pregunta, doctores, háganlo nomás, aprovechen, que parece que el anfitrión, ahí está el anfitrión, la doctora. Sí, estimados participantes, si desean realizar alguna pregunta, pueden prender su micro y también pueden dejar su mensaje en la bandeja de chat. Y doctor, no sé si logra visualizar, hay una pregunta ahí. Ya, Dice, sí, sí, me lo puede repetir porque estoy primero sin lentes. ok, ¿Ya? sí, una SAC puede vender acciones. ¿Cuáles son los requisitos para aperturar una SAC? Bueno, no hemos tratado de la SAC, ¿verdad? La SAC es un régimen especial, una sociedad anónima cerrada, que los requisitos, pues, eh, un poquito es patológico, ¿no? Si yo quiero constituir una sociedad por acciones, que sería sociedad anónima, es porque quiero primero recolectar del público capital y también para venderlo mediante la venta de los títulos valores. Ahora, la SAC es una situación patológica que hay que reconocer que algunos pequeños o sociedades familiares o pequeñas empresas quieren, no sé para qué tienen sus acciones, pero quieren estar toditos enconchavados en una sociedad cerrada. ¿Qué características tiene esta sociedad anónima cerrada? Que si yo quiero vender mi participación, tengo, para vender mi participación, primero tengo que pedir dar el derecho de adquisición preferente a demás accionistas. Y el estatuto puede establecer algunas otras restricciones, como el tener que la sociedad darme permiso o autorización para vender. Si no me da permiso, él tiene que comprar el precio que me están ofreciendo pagar. Y en tercer caso, y en muchos casos, que no te dejan ni siquiera morir tranquilo, porque si es que heredas, si el estatuto puede establecer también que en caso que herede tus descendientes, le puedas adquirir forzosamente a ellos que te transfieran las acciones a un precio determinado. No sé si la primera parte, ¿qué más había, doctora, la primera pregunta? Doctora, la primera pregunta, ¿cuál? La Sí, primera pregunta, ¿está completa o...? sí, está completo, doctor. Hay muchas más en la bandeja. ¿Le parece si le damos eh, el uso de la palabra a uno de los participantes que acaba de alzar la mano? Perfecto, perfecto, perfecto. A ver.
Escucho la pregunta. ¿A cuál de ellos le va a dar, doctora? Hay dos. Doctor, Sí, le escucho. ¿cómo está? Buenas noches. Sí, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta, bueno, tenía dos preguntas. Una con respecto a a lo que estaba mencionando sobre la inscripción, me parece que está en el anteproyecto, sobre la inscripción en el caso de copropiedad, que se tenga que presentar un documento con firma legalizada indicando quién va a ser el que Sí, ejerce, sí, ¿verdad? La administración sería, ¿verdad? La administración o los derechos sí. Claro, que pero está tiene, hablando de la administración de la copropiedad, ¿ah? No de la sociedad. claro, de esta acción en copropiedad Claro. o de esas acciones en copropiedad. Entonces, yo lo que le quería preguntar es si es que se tenía que presentar de todos o o basaba con la mayoría, porque al ser un bien Dice mueble, que primero dice que de todos, después dice que la mayoría, ¿no? entonces se tendrá que definir. Y actualmente, Claro, y nos dice también que tiene que estar qué porcentaje tiene su participación. Un poco yendo contra el Código Civil que dice, oiga, si no se establece en el acto jurídico constitutivo de la copropiedad o en la declaración de herederos el porcentaje, se presume que todos son iguales su participación. Dice que no, si no es obligatorio, ¿no? Medio... Y que estamos hablando de un título de valor que puede pasar en el día de 5 manos. Yo lo vendo a tal, usted me vende sus acciones, pero el doctor Rubén me quiere comprar a un precio más bonito y te lo compro y se lo vendo al toque. Voy a pedir permiso a los copropietarios, etcétera. La legislación actual dice, oye, quien está figurando como propietario en la matrícula o quien ejerce los derechos de, de, de esa copropiedad me lo vende, yo lo adquiero, debe haber uno nomás que pueda hacerlo, no van a ir todos. Y además tú tienes que mostrar el título, tener en la mano. El título me lo tienes que transferir y yo con eso solicito la inscripción de mi nuevo propietario. Se va a volver más burocrático, más engorroso. Habría que estudiarlo, ¿ya? Porque va ahora, más allá todavía del Código Civil, ¿ah? claro, ahora en el caso de las transferencias, de que se quiera transferir los derechos, las acciones y derechos que se tenga en calidad de copropiedad, me imagino que no hay ninguna restricción, ¿no? La transfiere sin necesidad Pero yo de que quiero haya alguna transferir la acción o quiero transferir mi cuota su aparte, participación, mi cuota la, ideal. la cuota ideal en en la acción. Imagínese, ¿no? Ujú. Tendría que Ya, pasar una carta diciendo, oye, yo soy copropietario de la cuota ideal, tanto. Cuando más fácil para resolver ellos es agarren una liquidez, una, ¿cómo se dice? La liquidación mediante la partición y de tiene las participación. acciones, ¿no? Si vale un Claro. sol cada uno, ¿cuánto te corresponde a ti? Tres, a ti cinco. Y con eso solucionas. La Ya, sociedad va a tener que meterse en el problema de cada copropietario y hacerlo más engorroso, la sociedad, cuando antes estaba diciendo, tú tienes la mano, entonces entrégalo, ¿no? ujú. Mi otra pregunta, doctor, era respecto del derecho de separación. Ah, Porque, claro, se señaló que, o como señala ahora la ley la Ley General de Sociedades, cuando se ejerce el derecho de separación, existe la posibilidad de ejercer este derecho, se debe devolver el capital al socio que se separa, ¿no? Pero ¿quién hace no la es el devolución? capital, ¿ah? Es la porción que tienes en el patrimonio neto. La porción que tiene el patrimonio neto. Eso es Ah, lo sí, que en el fondo. ¿quién tendría, o sea, la sociedad estaría obligada a devolverla o corría por Claro, cuenta de este socio que se por separa supuesto. a buscar un comprador? Y lo otro es qué pasa si el valor no coincide, el valor real no coincide con con el valor real de la acción puesto no coincide con el valor real de de la acción, ¿no? Bueno, quién da el valor real? El mercado, ¿no es cierto? Claro. Ujú, Si está cotizando en el mercado, es la última cotización. Lo que habla nuestra ley actual debe ser un promedio ponderado de los últimos 6 meses. Y ahí sí, nuestra ley actual está medio engorrosa, ¿no? ujú. Que tiene que volverte matemático financiero para sacarlo, ¿no? Entonces, Ahora, pero el anteproyecto te dice lo que cotiza hoy día, eso se te paga. lo que sí es que la sociedad es la que se hace cargo de la devolución La sociedad tiene que pagar, ¿no? y compraría Si las no, acciones para habría tener reserva, enriquecimiento ¿no? indebido. Ya, gracias, doctor. Listo.
baje su manito y tome la palabra. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, quería agradecer por la brillante exposición que nos ha brindado y quería hacerle una consulta. En un momento determinado tuve un problema de señal, pero creo que usted mencionó, según vi la diapositiva, que en el anteproyecto se iba a modificar el derecho de separación a que sea un 10%, ¿correcto? De los ¿Al 10%? accionistas. No. ¿El derecho de separación? Ujú. No había porcentajes, ¿ah? Ah, ok. No Sí, había porque porcentaje. justo. El derecho de impugnación, sí, dice que el Ah, ok. estatuto puede establecer limitaciones para que impugnes. Y yo le puse de ejemplo un 10% tendría que, dice el estatuto. Si no tienes 10% no puedes impugnar. Ya, eso es, de repente había un poco de confusión. Sí, muchas gracias, doctor. Listo, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, en principio agradecerle por la exposición. Doctor, un favor, no me quedó muy claro cuando se tocó el tema de la indivisibilidad de las acciones. Ya, A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un socio tiene 1000 acciones? ya, Fallece. Obviamente que esas 1000 acciones pasan a la sucesión intestada claro, de este perfecto. socio. Ahora, la idea es, estas personas, al no establecerse un porcentaje, se presumiría que son titulares de 500 acciones cada uno, y de ser así, Debería, ellos doctor. ejercerían 500 acciones a favor de Debería. un... De acuerdo al Código Civil, debería, ¿no? Pero Claro, la ley dice que tú tienes que señalar los porcentajes, el anteproyecto. Y me parece a mí que eso, ajá. ¿no? Y dice, Pues, obligatoriamente, o sea, si no me presentas eso, no podrías, ni siquiera o sea, te va a ignorar hasta como copropietario. en conclusión, doctor, cuando habla de indivisibilidad de la acción, está indicando de que esas 1000 acciones con las que asisten los herederos no pueden ser, de cierta manera, al momento de adoptar un acuerdo, separadas. ¿A eso a eso se refiere cuando habla de Una acción no indivisibilidad? puede ser separada, una acción no puede ser separada, ¿no? Estamos hablando de la Eso no es- indivisibilidad de la acción. Ahora, como claro, entonces, ellos tienen que acordar la división y partición. Si no acuerdan, tienen que nombrar por cada acción, por todas sus acciones, un solo representante. o sea, no podría existir uno solo indicando que tengo yo 500 acciones No, 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 porque no, se no, presume no, que no, no, son, no, no, son no. 1000. Esa era mi Usted duda. sabe, por copropiedad solamente hay una cuota ideal. No hay ninguna propiedad materializada. Y Tendría no que va haber a división y suplir partición necesariamente. la sociedad no va a suplir la obligación que tienen ellos de hacer la división y partición, ¿no? Si no hace la división y partición, Ujú. yo por mí ni lo recibo, Ah, ok. Doctor, y ¿sí? una última consulta que no está relacionado con el tema de acciones, sino con participaciones. Quería saber cuál es su opinión respecto al tema de la exclusión de socios. Si revisamos la Ley General de Sociedades, solo establece el procedimiento para excluir al socio, pero no hay un mecanismo que establezca qué va a pasar con el valor de de sus participaciones cuando a este socio lo excluyan. Revisando la norma, no hay ningún procedimiento. En algunos casos, al no haber un procedimiento, la asamblea lo que hace en buena cuenta es apropiarse, ¿no? Entonces, ¿habría un No mecanismo puede. que Sería permita enriquecimiento regular? indebido. Sería enriquecimiento indebido. Tendría que Ujú. devolverlo, ¿sí? Igual que la separación. Eh, Solamente que la Bajo el valor. separación, igual la separación es voluntario del socio, Ujú. en cambio la exclusión es expulsión. Y por expulsión, Ah, sí. inclusive el Tribunal Constitucional ha establecido que puede solamente expulsarse por causales que está establecido en el estatuto. Y segundo, tiene que también respetar sus derechos Ajá. de defensa y de impugnar pues, esos acuerdos, ¿no? Y un debido Sí. proceso, ¿no? Si la sociedad quiere darle valor nominal y los herederos o el No, socio quiere que le den el valor de mercado, tendría que ir a un proceso judicial en todo un caso. proceso judicial. Sí, Muchas gracias, doctor. listo. José Manuel, Raúl, si ya Doctor, terminaste, baja tu sí, mano. doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la brillante ponencia. Quería consultarle algo. Este nuevo régimen que se está teniendo con la copropiedad de acciones, ¿usted cree que sea
dirigido a evitar que exista esta copropiedad? Eh, esa última parte no te escuché bien. ¿Qué me ¿Usted dijo? cree que este régimen de copropiedad esté dirigido para evitar que se mantengan los copropietarios como tales, para incentivar una posible venta o que uno de los copropietarios se haga titular de todo el porcentaje? Mire, vayamos en principio. Si estamos dividiendo el capital social en acciones, es para que aquel que tenga el certificado sea el único que pueda venderlo, ¿sí? El único que Perfecto, pueda claro. transferirlo. Yo, por tener este título como si fuese una letra de cambio, el único que puede reclamar dividendos. Pero para tenerlo yo tengo que tener triple. O sea, si yo lo transfiero, tengo que entregar el certificado. Además, tengo que establecer el acto jurídico de por qué lo cedo como tipo de endoso en la parte posterior y eso comunicarlo a la sociedad. Y él anote. Pero imagínense, en la copropiedad se comienza a hacer más engorroso. No, tengo que escribir la copropiedad, tengo que escribir, por eso la sociedad, la ley actual dice, oiga, ¿saben qué? Si ustedes quieren, simplemente nombren a un representante y este representante que ejerza todos los derechos del accionista. Y si quiere transferirlo, que lo transfiere y no porque lo principal hay que cuidar. ¿Qué cosa tiene que cuidar? La circulación de estos títulos valores. Y si no, que se constituyan como sociedad responsable limitada y vivan juntos enconchavados. ¿Sí? No sé si le he dado... En efecto, sí, sí, sí entendí esa parte, pero esta engorrosidad, por así decirlo, este mayor número de necesidad para, o sea, esta mayor formalidad, ¿usted cree que esté buscando incentivar la venta de estas acciones con copropiedad No, para evitar la copropiedad? sino que se establezca, sino que se establezca, sino que se establezca eh, un régimen eh, un régimen de poder circular con mayor facilidad las acciones. Y que como finalidad tiene todo lo contrario. No O que sea, como... circulen y que se sepa, que sea fácil ejercerlo, los derechos que tenga. Por eso O sea que la ley actual dice, nómbrame un representante y lo demás, ya ustedes ven cómo regula sus ujú. acciones. Si quieres cambiar de representante, que sea el juez que me notifique. Pero para mí O uno solo existe. Claro, entonces este proyecto de ley al final tiene un resultado perjudicial. Habría que ver, ¿no? Porque algunos dicen en la comisión reformadora, dice, pero para transferirlo, muchas veces que pertenece a la sociedad conyugal, no pueden ustedes estafar a los demás, que no sé cuándo, pero eso sería que se arreglen con el Poder Judicial, ¿no? Cualquier conflicto, y no la sociedad se meta al conflicto de ellos. Para mí es más fácil. ¿Que me muestras el título valor? Acá está. Tú eres para mí socio. Y si estás tú inscrito en el Mm, registro de matrícula, tú lo puedes ejercer. Dice, no, ah, ok. también varios. Si no, no ejerces nada, para mí no existe si sigo, la sociedad sigue para adelante. ¿Sí? Ujú, perfecto, perfecto. Ya entiendo por dónde. Muchas gracias. Claro, muy buena pregunta. Creo que Beder de nuevo está preguntando, ¿sí? Sí, doctor, muchas gracias. En realidad, no estoy muy relacionado con cómo son las transferencias de acciones más que lo que he leído en algún momento en la universidad, ¿no? Pero por lo que le entiendo, o sea, en el momento de la transferencia, cuando se va a transferir, no se evalúa la titularidad de la acción, o Bueno, basta tener el certificado o el documento que acredite la acción. Por ejemplo, y en está inscrito tu una nombre en el registro de matrícula de acciones. que Es esté igual, inscrito. en la letra de cambio, imagínate que tú consigues, te lo van a endosar. Y tú O dices, suponiendo que es suponiendo que es de mi tú eres papá y somos... casado o eres soltero, ¿a ti qué te importa? Te dirán, no, acá estoy, yo te estoy transfiriendo. ¿Aceptas o no el endoso? ¿No? Ujú. Entonces, ese es el título valor y por qué la sociedad ha optado por una sociedad con títulos valores que se llaman acciones, es porque sea fácil La la circulación. transferencia de las Obvio. acciones.
Por la La circulación. Pero sucesión. en el caso de suponiendo de un testamento, o una sucesión intestada, donde fallece el titular y se nombran dos herederos, por ejemplo, ¿Ya? quien aparece con el, con el, y en el libro de matrículas está el padre, ¿no? El Claro, padre, sí, sí. y quien aparece es uno de los herederos con el certificado del certificado de matrícula, se Claro, llama. claro. ¿Es suficiente que aparezca con el certificado o tendría que adjuntar el No, tiene derecho? que adjuntar o sea, de acuerdo a lo que dice la ley, el anteproyecto, dice que los dos herederos tienen que mandar cartas certificadas estableciendo el porcentaje. Lo Ujú. que más fácil es yo, ¿por qué no recibo pues la declaratoria de herederos? Y ya los coloco a los dos y les digo, señores, ustedes no pueden ejercer ningún derecho mientras no nombre a uno, para mí basta uno. Pero siempre se evalúa una cadena de transferencia, sea con el endoso o sea con algún otro documento reconocido También, por la legislación. claro, Ah, ya. en el Ok, mundo las acciones gracias. se ven por la cadena sucesiva de endosos. En el Perú tú tienes que demostrar con algún otro requisito que te pida la ley. Porque para eso está la acción es para circular. Es motivo circulatorio. Ok, doctor. Muchas gracias. Listo. Luis Miguel creo que está. Luis Miguel, Profesor, buenas noches. buenas noches. Eh, Hay una empresa, sociedad anónima, que un accionista cuando tiene un paquete de acciones, ¿no? Y lo vende, la empresa para registrar al comprador, ¿no? Como nuevo socio de ese paquete de acciones, le exige que pague a la empresa una unidad impositiva tributaria. ¿Es lícito No te esa entendí bien. condición? Interesante la pregunta, pero puedes repetirlo más despacio. Ya, una empresa ha establecido que cuando un accionista vende sus acciones, ¿no? Su paquete de acciones a otra persona, ya la persona necesita que se le registre en el libro de matrícula de acciones, ¿no? ¿Ya? Pero la empresa le exige una condición, que ese nuevo propietario de acciones pague a la empresa una unidad impositiva tributaria. Mi ¿Ya? pregunta es que es lícito esa condición, ¿no? Esa exigencia. Bueno, si yo no compro acciones, ¿no? Simplemente, si me exige eso. ¿No te parece? ¿Está en el estatuto? Creo sí, lo han aprobado en el estatuto. Simplemente yo no compraría esas acciones. ¿Sí? Ahora, si yo me meto a pelear la licitud, si es que es desproporcional, porque yo puedo comprar dos acciones de 2 soles y no te voy a pagar una UIT, ¿no? No, ha establecido esa empresa que el accionista también en su estatuto, ¿no? Si es que va a vender, vende todo su paquete de acciones. Si va a vender, ¿qué montos? ¿Establecen algo, no? Más o menos creo que el promedio del paquete está a $5.000 a $6.000. Bueno, o sea que 1.000, inclusive, bueno, si es que voy a la pelea, puedo decir inclusive que es expropiatorio, ¿no? Porque me están quitando la quinta parte de mi paquete. Ujú, claro. Claro, pero simplemente lo que yo hago es no compro. Y el Ya. accionista que quiera vender puede establecer, señores, puede ir al Poder Judicial y decirle, oye, es una situación que inclusive, pues, es una barrera burocrática para poder yo transferir mis acciones. O en el fondo es una prohibición de transferir mis acciones con ese precio. Y interpongo cualquier tipo de nulidad, etcétera, etcétera, ¿no? O espero que me digan o me exijan en la UIT y si es que me exigen, yo simplemente interpongo pues la nulidad de ese acuerdo. Ya se vería, se complica un poco las cosas, pero tendríamos que ver en el campo de batalla Mm, cuáles son las circunstancias, pero muy buena precisión que tendríamos que establecer para poder definir qué tipo de, si es una prohibición, una limitación, y habla de libre transmisibilidad de las acciones, habría que ver, ¿no? Y decir que se declare nula, pero la nulidad debe ser oportunamente. Profesor, disculpe, Yo otra como pregunta. comprador nunca compraría esas acciones. Sí, otra pregunta, profesor, disculpe. A ver, ¿Qué pasaría si el directorio
ya está en un periodo, ¿no? De 3 años y no convoca elecciones, porque cada 3 años debería convocar elecciones. ¿ya? No convoca. ¿Qué pueden hacer los accionistas para que ese directorio El convoque? 20% de los accionistas pueden solicitar la convocatoria de elecciones. Recuerden que las elecciones es mediante junta general obligatoria, que es la anual, y dice que si no convocas junta obligatoria anual con una sola acción, tú puedes ir al juez a pedir que se convoque judicialmente. Ahí contratas 20 tanques, 5 aviones y guardia de asalto. Claro, la junta Autorizado por el juez, anual, ¿ah? Autorizado por el juez. sí, la junta anual se realiza, sí, pero ahí donde se rinde por los estados de cuenta, pero la convocatoria de elecciones es que no hace, ¿no? No, El pero la ley director. dice que debe convocarse elecciones en la junta obligatoria anual. Ah, ya, porque Ahí está, en el periodo 114. dura 3 años, sí. Y desde los 3 años debe convocarse en la junta obligatoria Mm, anual. ya, pero creo que la ley dice que el directorio debe convocar, ¿no? Ah, claro, Eh, pero tú puedes ir como accionista, reúnes el 20% y pides que se convoque. Y si no, pasa al juez. ¿Sí? sí, sí, ya, profesor, gracias. Y de repente puedes exigir algo más, dice, señor, ese es en la junta obligatoria anual. Y en la junta obligatoria anual ellos no han querido tratar. Basta con una sola acción, pues, habría que pelearla, ¿no? En cada caso es tan bonito que a veces tengo que recrear el derecho. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Listo. Y la doctora me ayuda, pues, para leer los que están ahí en la gaveta de preguntas. Sí, Luis doctor. Miguel, ¿sigue preguntando Luis Miguel? No, creo Que que baje ya. su manito si ya no pregunta. Sí, doctor. A ver, por el tiempo vamos a leer los que ya estaban empezando. Dice, ¿cómo se cobran los dividendos de una sociedad anónima cerrada y cómo se constituye una garantía mobiliaria sobre acciones de una asociación anónima cerrada? Ya, se constituye garantía, o primero por la garantía, ¿ya? La garantía se constituye pues por un acto jurídico entre vivos, ¿no? O sea, préstame tú tanto dinero, yo te doy en garantía mis acciones. Debo escribirlo en la matrícula de acciones y muchas veces le dice, oye, tú entrégame las acciones en físico, ¿no? Y debidamente cedidas mediante justamente el acto jurídico por el cual se constituye la prenda o la garantía inmobiliaria. El anteproyecto dice que no necesita inscribirse en el registro de contratos de registros públicos, sino solamente en la matrícula de acciones. Ahora, ¿cómo pido cobro dividendos a la sociedad? Le cobro como mi título, con mis acciones. Si es que no me quiere pagar, lo ejecuto mediante proceso único de ejecución, le embargo sus cuentas. Si es que no tiene cuentas, abro la puerta de su casa y les quito las cosas, ¿no? Como todo ejecución, mediante un proceso cautelar también lo puedo hacer. Bien, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, doctor, ¿las sociedades legales y contractuales de la ley de minería tienen la misma estructura de capital que la sociedad anónima? Lo que hace la ley de minería es que a los copropietarios de una concesión minera lo considera como una compañía, como si fuese una sociedad legal, y le da el régimen de sociedad de responsabilidad limitada con participaciones, ¿no? No Bien. carga. La otra pregunta sería, ¿cómo funciona la reinversión de utilidades en las sociedades? ¿Cómo se pacta y cuál es la base legal? Bueno, eso es concreto, es rápido. Primero, desde el punto de vista de un acuerdo de sociedades, mediante modificación de estatutos, acuerdan capitalizar las utilidades y en la práctica es bien fácil porque el contador pasa de la cuenta utilidades a capital social, eso lo adjunta junto con el acuerdo de aumento de capital en la escritura de aumento de capital y con eso se inscriben los registros públicos. Bien, estimado doctor. Por último, tenemos
la pregunta de Alejandro Ávila, que dice, si deseo presentarme a un concurso, pero el concurso tiene requisitos como la facturación y no me permite el consorcio, ¿qué figura jurídica podría aplicar a fin de que se fusionen las dos empresas y puedan sumar su facturación y pueda cumplir con los requisitos del concurso? El requisito pide que el reporte tributario de la empresa que aplique al concurso debe superar un monto y esto solo pasará si ambas empresas suman sus facturaciones. Gracias. Bueno, pues es otra pregunta de otro tema, ¿no? Pero aplicando la lógica, habría que ver en qué condiciones y cuáles son las condiciones, ¿no? Si es que, bueno, si no va a ser tan fácil la fusión de dos empresas, porque la fusión va a indicar todo un proceso de fusión que viene pues desde el punto de vista de aprobación del plan de fusión, después aprobación por el directorio, convocatoria a Junta General de Accionistas, e inclusive se puede detener porque los acreedores pueden oponerse y me demora más de 30 días o un proceso judicial, se vuelve más engorroso. Ahora, habría que ver en cada convocatoria que hace el Estado que él pide requisitos para que le den buen servicio y no lo dejen las obras a mitad de hacer, ¿no? Ese es lo que el Estado también busca, su garantías. Muy bien, muchas gracias, doctor. Por último, tenemos otra pregunta que dice, he escuchado el término licuar accionistas. ¿A qué se Ah, refiere? buena pregunta. Esos son secretos que vamos a contarlos hoy día, ¿no? De repente, nuestra anfitriona, la doctora, tiene el 20% de las acciones y yo soy miembro del directorio que pertenezco al grupo mayoritario y la doctora me tiene pero seco. ¿Por qué? Me pide auditorías con 20%, con 10% no me pide auditorías generales y especiales, con el 20% me pide que obligatoriamente yo reparta utilidades y yo no quiero repartir utilidades, ¿no? No quiero repartir. Y entonces lo que quiero es licuar sus acciones, o sea, aumento el capital, yo tengo mayor proporción y ella la dejo en 10%. O sea, antes tenía 20%, lo licúo porque yo sé que ya está aguja, y como está aguja no va a poder aportar, busco el momento oportuno donde esté aguja, y ahí aumento el capital y lo licúo sus acciones, su participación. ¿Ah? Ese más o menos es el término licuar. Bien, doctor, nos acaban de poner dos preguntas más. No sé si podamos Me dices responderlas. al toque tú. Ok, dice, doctor, ¿los bonos emitidos por el Estado en la reforma agraria son válidos como aporte capital para ser accionista? Uy, y en eso hay decisiones en contradictorios. Inclusive llegó al Tribunal Constitucional, ¿no? Que reconocen como que yo puedo aportar como título de valor, bonos, ¿no? Y en otros dicen que no, porque ya está pasado, ya caducó, etcétera, etcétera. Eso tendríamos que ver caso por caso y que se pronuncie el Poder Judicial. Algunos han logrado capitalizarlos, otros no, ¿no? Pues tendríamos que ver caso por caso, no estamos hablando de acciones, sino de bonos, ¿correcto? La Perfecto. otra que había. La segunda pregunta sería, por favor, ¿puede explicar la denominada operación acordeón y si se legisla en el proyecto? Claro, y la operación acordeón sí está en el anteproyecto, pero reconoce la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué significa la operación acordeón? Bajo todas mis acciones a cero, nadie dice acción, y de ahí recibo nuevos aportes, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional ha dicho, qué chistoso era, lo que tú quieres eliminar a determinados accionistas. No, en el nuevo aporte que vas a realizar, tiene que mantenerse el derecho de sucesión preferente para que ellos participen en esta operación también aportando. No es tan fácil desligarte de ellos. Para querer tú constituir antes la sociedad, los llamas, los enamoras, le dices estos son, y cuando ya no te sirven, tú quieres deshacerte de ellos. Eso podrás hacer en tu vida personal, pero no en la sociedad, ¿no? Tú tienes que cargar tus beneficios y tus pérdidas igual, ¿sí? No sé si el ejemplo está un poquito doméstico, pero prefiero hacerlo así, ¿sí? No, doctor,
Con eso concluimos, doctor, las preguntas. Ya. De verdad, estamos muy honrados y agradecidos por absolver todas ellas. Ha sido un tema bastante bonito. Le agradecemos siempre su participación y el apoyo que le tiene a Biloyer, doctor. Muchísimas gracias por su excelente disertación. Gracias por la invitación y tenga mucha suerte. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Hasta luego. Bien, estimados participantes, con ello concluimos la sesión que se tenía preparada para el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.